ustedes ya comenzando la segunda fase de su proceso de aprendizaje, ¿no? Ya van por su clase número 10, entonces ya comienza a ir un poco que falta menos de cuando ustedes comenzaron. Pues las clases de seminarios de investigación que ustedes van a tener, 1, 2, 3, estamos justo en el punto de medio de las clases de seminario de investigación. Esta es una clase de que el mismo enfoque que en su momento manejamos en seminario 1 es para que ustedes todo eso que ya, pues que ya asimilaron y que ya de cierta forma aprendieron en sus asignaturas pasadas, pues que lo podamos incorporar e integrar en sus proyectos de investigación, ¿no? Entonces, ese es un poco el enfoque de lo que vamos a continuar persiguiendo en esta clase en seminario 2. Solo para no sentirme que estoy solo conversando con Minor, si ustedes tienen el chance de activar sus cámaras, por lo menos para este saludo inicial, yo creo que sí se los voy a, pues sí se los voy a agradecer significativamente, ¿no? Un gusto, Minor, Javier, Enoch, Julio, Julieta, Rafael, y bueno, esperemos que se terminen de activar el resto de sus compañeros, ¿no? Vean, estamos comenzando un curso que, contrario a Seminario 1, que en su momento lo desarrollamos en el mes de diciembre, estamos justo en la mitad de año, ¿no? Entonces yo asumo que todos están con sus capacidades cognitivas a tope y que todavía no hemos llegado a ese punto, que sí sucede en diciembre para todo el mundo, en sí de cansancio, ¿no? Porque ya estamos en la parte final. En esta clase de Seminario 2, pues hay mucho de lo que hicimos en Seminario 1 que lo vamos a continuar desarrollando en esta asignatura, con ciertas adecuaciones y con ciertos cambios que se los voy a ir en su momento compartiendo, ¿no? Como siempre les he comentado, inclusive cuando comenzamos la asignatura de Seminario 1, esta no es una asignatura para darles conocimiento nuevo desde cero. O sea, aquí el punto de partida es que ustedes ya han tenido un cierto recorrido en su maestría, en sus estudios también de pregrado. Entonces, pues la finalidad de esta asignatura es integrar todo ese conocimiento como tal. Bien, entonces aquí les voy a comenzar a compartir una presentación para que comencemos a conversar y compartir un poco sobre ello. En determinado punto también les voy a pedir algunas participaciones, pero déjenme comparto pantalla por acá. Si me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Eso sí les voy a agradecer. Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, entonces, pues el punto de partida es conversar un poquito, ¿no? Sobre cuál es la propuesta de este curso en términos de la metodología, en términos de la didáctica, en términos de lo que se espera de ustedes, de lo que ustedes van a esperar también de mí. Yo cuando estaba haciendo esta planificación de Seminario 2, uno de los insumos más importantes que tuve en cuenta fueron sus retroalimentaciones en la clase de Seminario 1. Y especialmente aquellas retroalimentaciones que son pues para mejorar en función de mi desempeño docente y no aquellas que son como una vía en sí de catarsis para los estudiantes que no les fue tan bien en Seminario 1. Entonces hay muchas de las observaciones, de las sugerencias que ustedes plantearon, que son viables para que las incorporemos acá. Y hay un par de situaciones que también les voy a comentar, que vamos a continuar con el mismo esquema por ciertas razones que les voy a decir un poquito más adelante, ¿no? Entonces, el código de esta asignatura es MPSE 304, ya es Seminario de Investigación Científica 2. Y antes de comenzar pues a ver esos detalles ya de contenido como tal de la asignatura, me gustaría hacer un tipo de ejercicio sobre dónde nos quedamos en Seminario 1 y cómo estamos comenzando la clase de Seminario 2. La asignatura de Seminario de Investigación 1, que compartimos en el mes de diciembre, que se extendió hasta parte de enero, fue el punto inicial en donde ustedes comenzaron a colocar todas sus ideas en una propuesta de tema de investigación, ¿no? Ese fue el punto inicial
de comenzar a conversar sobre sus tesis, ¿no? Desde el mes de enero hasta la fecha, ustedes ya han tenido eh, un, número un número de asignaturas que han cursado, o sea que se ha habido un proceso de aprendizaje y de madurez en función de los conocimientos que ustedes han tenido, ¿no? Entonces, en la clase de seminario 2, pues me gustaría comenzar con dos consultas que quiero escuchar un par de participaciones de su parte. Uno es, ¿qué aspectos ustedes han aprendido en estos meses que les han dado una nueva visión sobre su tema de tesis? O sea, que ustedes me digan, en tal asignatura aprendí esto y pienso que eso puede ser funcional para mi tema por esto y esto y esto, ¿no? Y una segunda pregunta que también es importante consultar sobre los miedos y sobre las expectativas que se están generando, sobre cuáles son los principales desafíos que visualizan en este punto en su maestría, ¿no? Que como en su momento lo comentaba la Master Lina, ya estamos en el 50%, ¿no? O sea, ya el nivel de madurez, el nivel de exigencias, sí van cambiando significativamente. Entonces, pues aquí me gustaría escuchar algunas participaciones. Espero tener pues, varias manitos levantadas por acá. Vamos a ver, permítanme que no veo las manitos. Javier, vamos a ver, Javier. Buenas tardes. Sí, de hecho tengo dos cosas que las he aprendido y fueron como, sí, me explotaron la cabeza. Una de ellas fue en Seminario de Investigación 1, de hecho, con uno de los videos que el doctor Moncada nos presentaba acerca de la información, de dónde debía de obtenerse la información realmente para enriquecer el documento de la investigación, que no debía de ser en medio, no debía ser al principio, sino que de los resultados de las investigaciones anteriores, cosa que no me había quedado clara en mi licenciatura y creo que fue muy revelador, la verdad, fue como, me ayudó muchísimo para poder terminar el trabajo de investigación, de Seminario de Investigación 1. Y la otra es una clase que no recuerdo el nombre, pero fue con el doctor Alfonso acerca de un ejercicio de elaboración de los ítems, de los reactivos para la prueba que estoy intentando crear en esta investigación, siempre en la misma línea del tema. Y fue el hecho que va a ser un poco difícil centrarme en un solo tipo de ítem de selección, por ejemplo, debido a la naturaleza del constructo. Entonces, me parece que voy a tener que modificar algunas cosas. Me he ido ¿Su dando constructo cuenta. cuál es, Javier? El Si me lo de, recuerda, por favor. el de resolución de problemas para estudiantes bilingües, pero Okay. con un contexto hondureño. Uh-huh. Entonces, eso es una cosa y la otra es también la longitud de la prueba, porque tomando en consideración la cantidad de indicadores que son parte de este constructo, entonces de las dimensiones de este constructo, entonces sí me va a obligar un poco como, ya sea, o a delimitar un poco más el aspecto que quiero evaluar o a seccionar esta evaluación en partes para poderla llevar a cabo porque va a ser demasiado grande. Excelente, Javier. Pues espero que cuando estemos hablando ahí sobre la parte de sus variables y sobre la parte de cómo se va a operacionalizar ese constructo, que es donde entran esos ítems, entonces continuemos ahí, pues quizás concretizando la forma como usted va a construir su prueba, ¿no? Como lo comentábamos en la clase de seminario 1, todas aquellas tesis que tienen un componente de construcción de instrumentos, o sea, eh, eh, si ustedes lo piensan de alguna forma, ustedes van a crear un nuevo producto, ¿no? Es como que no existe tal instrumento para medir cierto constructo, entonces ustedes lo van a crear desde cero. Y todo proceso de creación, sea en la academia, en las artes o en cualquier ámbito, es un proceso que se necesita bastante creatividad como tal, ¿no? Entonces, para todas aquellas tesis que tienen ese componente de construcción, quizás una de las cosas que vamos a comenzar a pues materializar, si le quieren llamar así, es ver esa creación que ustedes van a tener cuando tengan que redactar ciertos ítems, por ejemplo, ¿no? Y quizás una de las
pues uno de los aspectos que siempre surgen es cuál es mi fuente de creación. Y un punto de partida fundamental es la lectura. Y como perfectamente lo comentaba Javier, cuando uno lee, por ejemplo, ciertos artículos de investigación, uno piensa que lo que va a usar de ese artículo es lo que está en la introducción, es lo que está en el método. Y no, ¿verdad? Lo que usamos es lo que en su momento los autores están colocando en la sección de resultados. Entonces, el componente de lectura, que eso es algo que vamos a reforzar un poquito más adelante, eh, debe estar sumamente presente en su desarrollo como tal en cada una de estas clases que tienen que ver con seminarios de investigación, ¿no? Porque es bastante posible que en función de las temáticas que nosotros les estemos en sí colocando, solo sea como el punto de partida inicial sobre tales temáticas, ¿no? Pero el desarrollo ya sobre continuar buscando fuentes y literatura para que ustedes puedan quizás aplicar esos conocimientos a sus temas de tesis, eso es algo que sí tiene un fuerte componente individual como tal. Entonces, espero, Javier, de que concreticemos un poco lo que está comentando usted sobre cómo escribir esos ítems, ¿verdad? O sea, cómo comenzar a el proceso de creación de su prueba, que yo pienso que es lo que estamos en esa fase como tal. Vamos a ver a alguien más que nos colabore con estas dos preguntas y si no nos vamos con la dedocracia. Vamos a escuchar a Denia. ¿Nos escucha Denia? ¿Denia? Bueno, parece que no está. Evelyn. Hola, hola, sí, aquí estoy. Hola, Ya iba a hola, un levantar la saludo. mano, fíjese, le cuento. Buenas, Ah, bueno, tuve entonces, problemas, justo a disculpe, tiempo la acabo de llamé. ingresar. Sí, Doctor, acabo de aquí ingresar. estoy, doctor. Hola. Solo que tengo, creo que no me agarraba encendía el Listo, micrófono y no lograba. Pero no se preocupe. le doy paso a Evelyn y luego sigo yo, no se preocupe. Perfecto. Entonces la Gracias. escuchamos. Sí, hola, doctor, buenas tardes, compañeros. Tenía problemas también para ingresar, no sé por qué no podía, acabo de hacerlo. Pues viendo las preguntas, realmente sí me iba a pedir la participación porque sí, me preocupa realmente esta clase en vista de que todo lo que hemos visto, nada que ver, o sea, como me sentía en la primera clase, ¿verdad? En seminario 1. Tanto así que todavía estoy pensando, ¿y será que sigo con el mismo tema? ¿Será que lo cambio? Pero es un retroceso bastante grande, siento. Su tema es algo que tiene que ver con la parte clínica, ¿verdad? Si me lo Sí, recuerda, algo con la diabéticos. diabetes, Ajá, pacientes diabéticas, sí. Entonces, me sigue gustando el tema, pero realmente siento que no lo formulé de la mejor manera respecto a todas las clases que hemos recibido ahora, ¿verdad? Sí me sigue gustando el tema, sí me sigue gustando la idea, pero me gustaría como replantearlo tal vez. Ok, ¿no? Y Pues los eso desafíos son que totalmente hemos visto válido. realmente la formulación de los ítems, que nada que ver como lo que yo tenía visualizado, ¿verdad? Entonces, sí me parece un reto bastante grande esta clase, pues, y es como la segunda, ¿verdad? De 3 clases, así que para mí tengo que aprovechar al máximo. Ok, perfecto. Y fíjese que usted está comentando un punto súper importante, ¿no? Que es em, cuando uno comienza a pensar un tema de investigación, que fue el ejercicio principal que hicimos en Seminario de Investigación 1, entonces hay un punto que es como que si se crea un matrimonio, ¿no? O sea, que ustedes se casan con su tema y cualquier circunstancia que le genere pues dificultad, existen como dos caminos, ¿verdad? Uno, pensar si realmente el tema que escogí es un tema factible, viable, que me permita en su momento una eficiencia terminal. Eso es un punto que se tiene que considerar. Y también están ciertas situaciones donde está ese miedo a cambiar de tema. El miedo a cambiar de tema, cuando es motivado porque el tema realmente sea inviable su ejecución por aspectos logísticos, por aspectos teóricos, es totalmente válido, ¿no? Ahora, cuando el miedo es en sí motivado sobre cómo yo voy a estar en esa fase de creación, como les digo, todos los que en su momento colocaron tesis que tienen que ver con la creación de instrumentos,
Entonces ahí el componente de creatividad tiene que entrar y tiene que entrar con muchas lecturas. Yo sigo pensando, por lo menos en lo que recuerdo de su tema, ¿no? Porque son 31 temas los que en su momento leí, entonces hay algunos que los recuerdo bastante vagos, pero sigo pensando de que construcción de instrumentos en contexto clínico es una deuda pendiente que tenemos en Honduras. O sea, eso es algo pertinente, definitivamente, ¿no? Donde, en su caso puntual, el desafío en donde va a estar es en esa fase de crear instrumentos, ¿no? O sea, de convertir ese constructo en ítems, que es un ejercicio que ustedes ya tienen clases específicas para construcción de ítems, ¿verdad? O sea, en sí que conmigo no es que lo van a hacer de cero, porque siempre, ¿no? En la clase de seminario de investigación, yo algo que voy a exigir de todos es ese conocimiento que ya aprendieron. O sea, cuestiones de estadística, por ejemplo, ya llevaron una clase de estadística, ¿no? Entonces aquí es para aplicar algunas cosas. Cuestiones de construcción de ítems, también tengo entendido que ya llevaron una clase que tiene que ver con eso. Entonces aquí es poder quizás aplicar esos conocimientos, ¿no? Y estamos siempre, continuamos todavía, fíjense, en aquello que yo en su momento les repetía con bastante frecuencia, ¿no? Estamos construyendo y desconstruyendo temas todavía. O sea, estamos en esa fase todavía, ¿no? Entonces, cualquier cambio o cualquier fortalecimiento sobre sus temas es totalmente válido, ¿no? Eso es algo para que lo tengan súper en cuenta. Muchas gracias, Edwin. Ok. Denia, Mi que había... turno. Sí, ¿Qué ahora sí. aspecto he aprendido? Yo creo que todos hemos aprendido mucho porque cada una de las clases que hemos recibido han sido muy interesantes y que de cada una de ellas hemos sacado lo mejor. Y realmente me preocupa porque, como usted bien dijo, que es muy importante que ¿Tu nosotros tema cuál es, Denia? innovemos. Mi Si tema me de lo recuerda. investigación es la formulación de una prueba diagnóstica para primer grado ¿En qué área? en ¿En español, lectoescritura, en matemática? en lectoescritura, evaluar las competencias en lectoescritura Ok. para primer grado, ya que no existe. Las que actualmente existen no son de nuestro país, sino que han sido prácticamente adaptadas ni a nuestro contexto, ¿verdad? Porque no están adaptadas a nuestro contexto, sino que han sido tomadas y solamente se ha cambiado la parte de Honduras, sino que las adaptan de otro país a Honduras, pero solo el tema prácticamente, ¿verdad? No han sido analizadas de acuerdo al contexto. Por Ok. tal motivo, me da un poco de temor, como dijo la compañera, creo que la mayoría de los compañeros sentimos ese temor, ¿verdad? Si estará bien, si estamos haciendo bien nuestra investigación, si el proceso va acorde a lo que se nos solicita. Y el tiempo, uno de los principales desafíos que miro yo es el tiempo, pero aún sin embargo, creo que con la ayuda de Dios y que nos brinde esa sabiduría que necesitamos para poder lograr el objetivo a alcanzar. Ok, perfecto, ¿no? Con lo que está comentando usted sobre el temor, sobre que si voy bien o si voy mal, ese es un temor que está en el 99% de cualquier persona que cursa una maestría, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Para que no se sienta sola en ese proceso, ¿ya? O sea, todos en su momento, cuando yo cursé también en su momento la maestría, por lo menos en estas primeras fases yo tenía infinidad de dudas sobre si mi tema era viable, sobre si mi tema era logísticamente correcto, porque mi tema también tuvo que ver con algunas cosas de psicometría y eso. Entonces, el temor es inevitable, ¿no? Eso es algo que no podemos obviar, ¿no? Pero cuando surge un temor, entonces hay dos posibles caminos, ¿no? O seguir con ese temor y seguir diciendo, tengo mucho temor, o pues movilizarme ya a cuestiones de acción.
Uno de los puntos fundamentales, que eso en ninguna asignatura se los van a enseñar así como tal, o sea, es que ustedes tienen que dedicar un tiempo para la lectura de sus temas de investigación. Uno de los ejercicios que vamos a hacer en esta clase, que tiene que ver con la unidad 2 de esta clase, está vinculada con las variables, ¿no? Entonces, en su momento yo les consultaba, ¿no? Cuando ustedes me decían, yo quiero estudiar tal tema, y cuando les preguntaba como la definición del constructo, pues algunos me la decían de forma correcta y clara, y también habían un par de situaciones donde las definiciones estaban todas difusas, ¿no? Uno de los componentes clave aquí es que ustedes tienen que leer, y tienen que leer muchísimo, o sea, pero en sí no son 5 artículos, es muchos artículos sobre su tema de investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema que está colocando en sí como propuesta de ENIA, ¿no? Sobre las pruebas de evaluación diagnóstica para niños de primer año en el contexto de la lectoescritura, ¿no? Hay bastantes experiencias de ello en contexto latinoamericano, ¿no? Están también pues las famosas pruebas de PISA, que posiblemente tengan algunos elementos con ello. Entonces, el que no se tenga el insumo en contexto hondureño, eso es un vacío del conocimiento importante, ¿no? Que usted con su tesis, usted lo va a intentar cubrir ese vacío, ¿no? Pero para cubrir ese vacío, usted tiene que dedicar varias horas, y son varias de ellas, en lecturas de cómo son esas pruebas en otros contextos, ¿no? O sea, es ver como las lecciones aprendidas de otros lados. Y eso para todos los que están construyendo eh, test o cierto tipo de instrumentos que son, yo creo que la mayoría, de hecho, pues la mayoría de ustedes en su momento colocaron tesis de construcción de instrumentos, el componente de la lectura es fundamental, ¿no? O sea, si yo quiero saber cómo construir en sí un ítem, pues no es que pues yo me siento en el documento de Word a ver cómo construir el ítem, ¿no? Hay ciertas estrategias que me dan insumos para yo construir en sí determinado ítem. ¿Por qué les comento esto? Y, y por qué me extiendo tanto con esto sobre que tienen que leer, leer y leer, ¿no? Porque una de las observaciones que me hacían en la clase de seminario 1, en el feedback que estaban haciendo ustedes en su momento, era de que sentían que en la plataforma no habían tantas lecturas. Entonces, en estas clases de seminario, pues las lecturas que van a ver son de temas generales, ¿no? O sea, sobre las variables, sobre el muestreo, que es uno de los temas que vamos a ver, sobre pasos para construir una prueba, ¿no? Pero ya temas puntuales y súper específicos en cada una de sus tesis, son 30 tesis acá. Entonces, son 30 temas de investigación distintos, ¿no? Eso no lo van a encontrar en la plataforma ustedes, jamás lo van a encontrar ahí. Es por eso de que el componente de estudio autodidacta sobre sus temas de investigación es clave, ¿no? Y, y, y no piensen que la construcción de los temas es tan lineal, o sea, pues la construcción de una tesis es con subes y con bajas, ¿no? Y es con idas y con retrocesos también. Entonces, sugiero que no piensen en cambiar temas, por ejemplo, cuando está motivado solo por un temor, ¿no? Si lo que les motiva a cambiar el tema son cuestiones logísticas, que el docente les está diciendo que no comprende también algunas cosas, esas son argumentos válidos, ¿no? Pero si lo que les motiva es no sé cómo voy a construirlo, pues entonces ahí sí el componente de lectura tiene que estar súper presente, ¿no? Estoy estoy invirtiendo estos minutos, porque es una inversión de unos 25 minutos que vamos hablando de esto, porque yo pienso que uno de los componentes más importantes en estas clases de seminario de investigación 1, 2, 3 y en taller de tesis que en su momento también van a llevar, es el lidiar con esos temores y con esas frustraciones, ¿no? O sea, de que eh, eh, estamos en un nivel de posgrado, ¿no? En una maestría, que es una maestría distinta a los temas que se podrían generar en otras de psicología, por ejemplo, ¿no? Que son temas como más generales. Aquí son temas bien específicos.
cuestiones que tengan que ver con construcción de instrumentos, con validación de instrumentos, con normalización de instrumentos. Entonces, todos esos procesos sí requieren un fuerte conocimiento técnico, ¿no? Que ustedes, pues a lo largo de esta maestría en sí lo están asimilando, ¿no? Pero en sí esos temores, vaya, sobre qué voy a estar estudiando yo o cómo lo voy a hacer, siempre van a estar, ¿no? El punto es el qué hago yo con ese temor como tal, ¿no? Entonces, es en sí por eso que estoy comenzando esta clase con esta parte más terapéutica, si la queremos ver así, ¿no? Sobre el ver esos miedos compartidos, que estoy seguro de que el temor sobre no sé si estoy bien o no sé si estoy mal, eso es un temor que está presente, si no es en los 30, 31 que son ustedes, está presente en la mayoría, ¿no? Como primicia les comento de que en la parte final de este curso, en la parte final de seminario de investigación 2, ustedes ya van a tener el nombre de su asesor técnico, ¿no? Eso fue algo que estábamos conversando con los coordinadores de la maestría. Entonces yo pienso que el tener un asesor técnico es una ayuda, ¿no? Ojo, el asesor es eso, asesora, ¿no? Consultas que ustedes tengan sobre cierta literatura, sobre tal procedimiento, pero quien tiene la responsabilidad única y absoluta de entregar su tema de tesis es el maestrante, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es un punto súper positivo, que ustedes a partir de este momento ya tengan una persona que les va a dar una asesoría un poco más específica, ¿no? Porque quizás también, como este es un curso de 30 estudiantes, no es tan usual estos cursos tan grandes en estudios de posgrado, ¿no? Y eso genera que el contenido del seminario de investigación, quizás algunas retroalimentaciones que yo dé, son solo en la parte metodológica y algunos las pueden percibir como genéricas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en sí yo soy el docente del curso. Yo posiblemente sea el asesor de 2 o 3 de ustedes, pero su asesor técnico es quien nos va a guiar, orientar y subrayando esas palabras, o sea, que no les va a hacer el trabajo, pero sí les va como que a dar luces, por así decirlo, sobre los caminos más factibles que pueden tomar ustedes en el desarrollo de sus temas, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es algo súper positivo, que ustedes van a contar ya con sus asesores técnicos, que en su momento se les vamos a explicar pues cómo va a funcionar esa dinámica y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ok, entonces aquí voy a avanzar. A ver, listo, ¿verdad? Esta es una diapositiva que estaba en la clase de seminario 1, que también se la vuelvo en sí a comentar. En las clases de seminario es donde nosotros integramos conocimiento de investigación científica con conocimiento de psicometría y de evaluación, ¿no? Porque en esta maestría el objeto de estudio es psicometría y evaluación, o sea, consideradas como herramientas científicas para el estudio de constructos en psicología, en educación y en cualquier área afín, ¿no? En contextos clínicos, en contextos empresariales, etc. En todo contexto en donde se tenga que medir algo, está presente la psicometría y la evaluación. De nuevo, para que no perdamos el norte de las clases que están cursando ustedes y para que no las vean como islas tampoco, estas son las clases que tienen que ver con la parte de investigación, ¿no? Seminario 1, seminario 2, seminario 3 y el taller de tesis. Estamos en este punto, ¿no? En seminario de investigación 2. Pero todas las otras clases, aunque no formen parte de la línea de investigación como tal, son importantísimas en esta clase, ¿no? ¿Por qué insisto con ello? Y siempre voy a insistir. Yo soy súper reiterativo en algunas cosas y como parte de ellas es el énfasis que yo coloco en no ver sus otras clases como islas, ¿verdad? Si a mí ustedes, por ejemplo, me hacen alguna pregunta sobre qué es validez o sobre qué es confiabilidad en esta altura del partido, posiblemente yo hasta les regrese las preguntas a ustedes, ¿verdad? O sea, porque es fundamental que todos esos conocimientos que ustedes están aprendiendo en sus otras clases, pues los tengan ahí, ¿no? Es posible que se les olviden algunas cosas.
Es parte de la curva de aprendizaje también el componente del olvido, ¿no? Es parte de. Pero entonces, el que viene, volver a consultar esas asignaturas, volver a consultar esos materiales. En la parte, por ejemplo, de la construcción de ítems, como le comentaba a Javier, creo yo, pues no es que conmigo van a aprender cómo construir un ítem. No. O sea, eso es un no absoluto, ¿no? Conmigo lo que van a ver es cómo convertir eso que ustedes aprendieron de construir un ítem en la operacionalización de sus variables, por ejemplo. Eso sí es algo que van a aprender conmigo, ¿no? Pero ese proceso de construcción se aprendió en otras clases, cuyo objetivo de esas otras clases estaba vinculado con ello, ¿no? Entonces, solo para que estemos en sintonía con ello, ¿no? Para que estemos ahí en la misma página en cuanto a esa observación. ¿Cuál es el foco principal de este curso, ¿no? En Seminario 2. En Seminario 1, que estas clases están súper amarradas entre sí, ¿no? En Seminario 1, comenzamos viendo algunos componentes del planteamiento del problema, ciertos lineamientos en función del marco teórico, del marco contextual, ¿no? Eso fue el contenido principal en Seminarios 1. En Seminario 2, en donde nos vamos a centrar, por así decirlo, es en la parte del método, ¿no? ¿Qué es el método de una investigación? Y esto es una consulta general a cualquiera. ¿Qué es el método? ¿Qué entienden ustedes por método? Angélica, ¿qué entiende usted por método? Buenas tardes, doctor. Método, yo entiendo que es la forma o cuando ya elegimos un modelo a seguir, una teoría a seguir, y es todo ese proceso que nos lleva hasta lo que queremos encontrar. Ok, es la forma de responder algo, ¿no? Bien. Ajá. Pues eso me gustó esa definición. Vamos a ver, Gilma, ¿qué es método? ¿O qué entiende usted por método? Bueno, entiendo pues que es la manera en que vamos a proceder o hacer algo. Bueno, la forma en que vamos a realizar algo. Ok, la forma como se va a realizar algo. Entonces, sí, cuando nosotros hablamos de método, en palabras sencillas, es el cómo yo voy a conducir una investigación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de planteamiento del problema, marco teórico y marco contextual, estoy hablando del qué. O sea, ¿qué es lo que quiero estudiar yo? ¿Por qué lo quiero estudiar? ¿No? El método es ese paso a paso, vaya. Si ustedes están pensando que su tesis está vinculada con la validación de una prueba sobre funciones ejecutivas, no sé, entonces, ¿cómo yo voy a hacer esa validación? ¿En quiénes lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a considerar? ¿Qué instrumentos voy a considerar? Entonces, eso está vinculado con el tema del método. Y los temas que vamos a tratar en Seminario 2 es el componente del muestreo, o sea, en quiénes voy a hacer yo mi estudio, en la muestra de niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores o personas de cualquier contexto específico en donde yo voy a hacer en sí mi estudio, el tema de las variables y las hipótesis, con la resalva que hipótesis, y subrayen esto, en tesis de psicometría y de evaluación, solo pues dependiendo de la naturaleza como tal que estén planteando ustedes sus objetivos, es que generamos hipótesis. ¿Por qué? Porque las hipótesis se generan en estudios con otro tipo de corte, ¿no? Pero estos estudios, por ejemplo, que son estudios que tienen que ver con construcción de instrumentos, con validación de instrumentos, quizás su hipótesis vaya a ser que el instrumento que ustedes construyan al final va a ser confiable y válido, ¿no? Pero el tema de las hipótesis la vamos a aprender un poco sobre más de conocimiento de cultura general de investigación. Pero en términos de aplicación un poco más real, para serlo honesto, sí lo más importante va a ser el componente de sus variables, ¿no? Todo mundo aquí, todo mundo, se espera que al finalizar este curso tenga sumamente claro pues cuáles son sus variables de estudio, cómo se conceptualiza esa variable de estudio y cómo se operacionaliza esa variable de estudio, ¿no?
Si ustedes quieren estudiar en los temas que recuerdo, sí, de forma súper vaga, el conocimiento que tienen pues los docentes sobre la discalculia, yo creo que ese es un tema que en su momento planteó alguien, Julieta, si no me equivoco, ¿verdad? Ese es su tema, ¿verdad, Julieta? Para ver si pues para ver si mi memoria anda bien o Sí, no. sí, correcto, doctor. Buenas Ah, tardes. Sí, es correcto. Es el conocimiento o la habilidad que tengan de detectar las leves indicaciones de discalculia en los estudiantes. ok. En función de ese tema, si yo le pregunto cuál es su variable de estudio, ¿usted qué me responde? No sabría decirle cuál es mi variable, Ok, probablemente. eso es válido. Eso es válido que me diga Entonces, que no sabría en este punto, ¿no? Ok, ujú. entonces eso es algo que vamos a identificar. ¿Cuál es la variable de estudio que tiene Julieta en su tema, ¿no? Y cómo se define conceptualmente esa variable y cómo se define operacionalmente esa variable. Entonces, eso es parte de los contenidos que vamos a estudiar también, ¿no? Y el componente con los instrumentos, que básicamente es como hacer un reforzamiento sobre conceptos que ustedes ya estudiaron en cursos anteriores, que tienen que ver con cosas de validez, de confiabilidad, eh, cierto tipo de instrumentos que se pueden generar, porque algo que todos tienen que tener claro, todos, es que son completamente diferentes los instrumentos que evalúan desempeño a los instrumentos que evalúan autorrelato. ¿Qué quiere decir con eso? Eh, el que es un instrumento de desempeño. ¿Qué entienden ustedes por el concepto de instrumento de desempeño? Un instrumento que evalúe tal vez habilidad o capacidad para resolver algo o pertenencia de alguna habilidad, tal vez. Exactamente eso, ¿verdad? Justo eso. Entonces, en palabras sencillas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de instrumentos de desempeño, son aquellos que cada ítem se califica como correcto o incorrecto. Si yo le pregunto a alguien cuánto es 2 más 2, entonces la respuesta que me tiene que dar es 4, ¿no? Si la persona marca 5, 6, 10, es en sí una respuesta incorrecta, ¿no? Entonces, instrumentos de desempeño es justo eso, es que se estudian habilidades, capacidades, pero el formato de los ítems o las respuestas que se van a generar son correctas e incorrectas. Está también otro tipo de instrumentos, que son los instrumentos de autorrelato, ¿no? ¿Qué es un instrumento de autorrelato? Y también estoy lanzando esta pregunta. ¿Qué es autorrelato? Vamos a ver. Mirtia, ¿qué es autorrelato, Mirtia? ¿O qué es un instrumento de autorrelato, mejor dicho? Hola, ¿me escuchan? Sí, le escucho, Mirtia. Sí, Autorrelato. sí, Esa es la palabra. Ah, sí. un documento de autorrelato, pues. Ay, Instrumento, instrumento de no lo autorrelato. tengo claro, pero se me ocurre que es como la descripción de un evento donde uno es partícipe, porque no sé. Ok, ve. Cuando nosotros hablamos de instrumentos de autorrelato, por ejemplo, em, la tesis de Evelyn tiene o debería tener características de instrumentos de autorrelato, ¿no? Porque ella, en lo que recuerdo, Evelyn, usted lo que va a consultar es si las personas se adhieren a cierto tratamiento, ¿no? En Así función de es. la diabetes, ¿verdad? Ujú. Entonces, usted le va a preguntar a las personas, ¿no? Ajá, Eso es que la persona estaría dando información sobre sí mismo, ¿no? O sea, ajá, sobre quizás una escala Likert, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. en los instrumentos de autorrelato es que la persona informa alguna característica personal de ella, Ujú. pero en forma autoinformada, ¿no? No existen respuestas correctas o incorrectas, contrario a los instrumentos de Es desempeño. como la vivencia que se describe, algo así. Es, es exactamente el típico instrumento, que yo cuestiono esos instrumentos, pero yo pienso que es lo más fácil para entender, son instrumentos que la gente contesta en Facebook. ¿Cómo está tu nivel de autoestima hoy?
qué tipo de artista tú serías en función de la música que escuchas, no sé, ¿verdad? Ajá, Es que la persona informa algo sobre ella misma, ajá. ¿sí? Y lo está colocando, ¿verdad? Contrario al desempeño. O sea, cuando nosotros hablamos de desempeño, Juancito y Pedrito, en la pregunta de 2 más 2, ambos tienen que tener 4. Sí, es un ¿Sí? reactivo que Porque van esa a es la dar. respuesta correcta, ¿no? Ujú. Exacto, son los reactivos en donde tienen una respuesta correcta. Y usualmente los instrumentos de autorrelato, que son en su mayoría los instrumentos en psicología, exceptuando aquellos que estudian cuestiones cognitivas de desempeño, pero personalidad, algunas cuestiones de funciones ejecutivas autorrelatadas, componentes de motivación o cualquier tipo de constructo en donde usted le pregunte a una persona sobre cómo funciona ella misma ante determinada situación, es un instrumento de autorrelato, ¿no? ¿Por qué les Eso estoy...? significa que Diga. el constructo que yo tenía considerado en cuanto al desempeño docente llevaría algunos tipos de ítems de esa naturaleza. Vamos a ver, estoy hablando con Mirtia, ¿no? Que Sí, aquí no identifico. lo mío era sí, En su evaluación caso, de los Mirtia, docentes. es uno de los, yo pienso que es uno de los casos donde pues nos vamos a, pues vamos a comenzar a navegar otra vez sobre su tema Sí, de investigación, ¿no? sí, sí, sí. Espero que esté con la apertura total en este curso para cambiar Definitivamente sí. algunas cosas, para reforzar otras también que estaban bien. Así es. Pero cuando nosotros hablamos de desempeño, no podemos evaluar el desempeño. Es que yo pienso que ese es un tema que lo vamos a discutir un poquito más adelante, ¿no? Ajá. Como que no quiero sobrecargarlos con las definiciones genéricas de los temas ahorita, ¿no? Pero sí hay una diferencia fundamental en instrumentos de desempeño, instrumentos de autorrelato, ¿no? Que yo pienso que son dos categorías importantes que todos comprendamos, ¿no? Ujú. ¿Por qué también es importante eso? Porque al momento de construir estos instrumentos, hay ciertas características que cambian. Si yo quiero construir un instrumento de diagnóstico de competencias lectoescritoras en niños de primer grado, ese es un instrumento en sí de desempeño, ¿no? Yo tengo que generar ítems que sean fáciles, medios y difíciles para que el niño pueda tener pues ciertas respuestas incorrectas o correctas. Eso sería parte del proceso de construcción ahí. Sí. En los instrumentos de autorrelato, la lógica cuando se construyen es diferente, ¿no? Entonces, Ajá. eso es algo que en su momento, en la parte de la unidad 3, vamos a discutir con mayor profundidad, ¿no? Este es solo Ok. como el bosquejo general sobre lo que vamos a aprender. Tampoco quiero que se estresen ya con esos conceptos porque ni siquiera en sí los estamos dando hoy. Eso. Sí. Y eso sería Gracias. el foco en seminario 2, ¿verdad? En seminarios 3 también continuamos con algunas cosas de diseño y pues posteriormente el componente que tiene que ver con taller de tesis, ¿no? Esto, y de nuevo, esto es un proceso dinámico, ¿no? O sea, estamos construyendo y desconstruyendo tesis. Sí. En la clase de seminario 1, todos en su momento hicieron un borrador sobre su marco teórico y su marco contextual, ¿no? En mi función como docente de ese curso, pues lo que chequeé yo fueron algunos aspectos formales de sus envíos, ¿no? Si estaban cuidando las normas APA, algunos componentes generales sobre lo que se les estaba en sí pidiendo en las rúbricas, ¿no? Pero es posible de que su asesor técnico ya, que ya esté leyendo su marco teórico con una perspectiva un poco más crítica, o su marco contextual con una perspectiva también más crítica, que les deshaga el documento, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante en sí comentarles esto, no? Porque este proceso de tesis jamás es lineal. Y si ustedes conocen a cualquier persona que haya hecho una tesis en donde no realizó un cambio y solo fue así como, como siguiendo a las siguientes etapas, pues ustedes me lo presentan, ¿no? Pero generalmente cuando uno construye tesis y cuando uno construye cualquier proceso de investigación, es un proceso donde uno avanza
y también está retrocediendo, ¿no? Entonces, es bastante posible, como les comento, que pues que sus asesores técnicos, con otra mirada un poquito más específica, pues las sugerencias que les den sean como más robustas, ¿vale? En función de la escrita también, ¿no? Entonces eso es algo para que lo tengan bastante presente, ¿no? En forma específica, pues cuáles son los temas de esta unidad, ¿no? De esta clase, perdón. El curso de seminario 2, que aquí hay un pequeño error en el título, es seminario 2, está distribuido en 4 unidades, ¿no? Comenzamos con una unidad light, así, con un cierto tipo de unidad en donde lo que vamos a hacer es planificar un poco el conocimiento que ustedes tienen del proceso de investigación, ¿no? Esa le estamos llamando de unidad 0. O sea, es un punto de partida en donde las 2 actividades de aprendizaje que ustedes van a hacer son un tipo de ejercicio bastante crítico, pero que no tiene que ver de forma tan específica con su tema. En la unidad 1, que tiene que ver con la parte del muestreo, entonces hay 2 temas puntuales que vamos a ver. Uno son los tipos de muestreo, o sea, cómo yo voy a pensar en la selección de mi muestra, qué estrategias puedo seguir, y otro, el tamaño de la muestra, ¿no? De nuevo, en estudios psicométricos, la lógica del tamaño de la muestra no sigue la lógica tan tradicional de hacer un cálculo solamente, que es válido hacer ese cálculo, sí, pero por las técnicas estadísticas que se van a usar después en los análisis, también hay que considerar algunas cosas en lo que tiene que ver con el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensarlo así. Ustedes construyen un instrumento de 20 ítems, ¿sí? Ustedes tienen ahí los 20 ítems, ¿verdad? Y ustedes aplican ese instrumento de 20 ítems en 20 niños. Desde el punto de vista de la validez y de los análisis estadísticos que se tienen que tener, uno lo que tiene que considerar es la cantidad de ítems que tiene el instrumento para pensar en el tamaño de la muestra, ¿no? Estas son diferentes tipos de estrategias que en su momento las vamos a considerar, ¿no? Porque hay diferentes formas de calcular ello, ¿no? Entonces, eso está vinculado con el tipo, en sí con el tamaño de la muestra, perdón. En la unidad 2, como les comentaba en su momento, el foco va a ser el tema de las variables y las hipótesis, ¿no? Entonces hay 2 temas. Uno, en lo que tiene que ver con las variables y con la forma de operacionalizar esas variables, ese es el tema 1, y el tema 2, en lo que tiene que ver con las hipótesis, ¿no? Y cuáles son las hipótesis que generalmente se desarrollan en procesos de investigación, ¿no? El foco, para bien o para mal, de seminario 1, 2, 3, sí tiene un fuerte componente cuantitativo a esta lógica, ¿no? Pero el que tenga un componente cuantitativo no significa que el docente les está diciendo que solo existe la investigación cuantitativa. Esa fue una de las observaciones que en su momento estuve leyendo en la clase de seminario 1, ¿no? Sí hay un corte cuantitativo en la lógica de los contenidos que desarrollamos acá. Por la comunicación histórica que ha tenido la psicometría con la investigación cuantitativa, o por la comunicación histórica que ha tenido la psicometría y el componente de evaluación con la parte cuantitativa, ¿no? Eso es en sí un hecho, ¿no? Pero no les estamos diciendo que solo existe la investigación cuantitativa. Hay toda una corriente teórica de investigación cualitativa, ¿no? Hasta ahorita, por lo menos en lo que recuerdo yo de sus temas de investigación, todos tienen como matices cuantitativos en su esencia, ¿no? Si alguno en estas reformulaciones que hagamos en seminario 2, en seminario 3, con sus asesores sobre todo, surgen componentes cualitativos, entonces eso es algo que ustedes posteriormente también tienen que ir estudiando, ¿no? Pero sí dejarles en claro eso, o sea, que el mensaje no es que solo existen en sí la parte de investigación cuantitativa. El sílabus del curso, por la naturaleza como tal de la maestría y de las clases,
sí está vinculada con esa parte, ¿no? Pero pues hay un mundo de posibilidades en los tipos de estudios que se pueden hacer. La unidad 3 está vinculada con los instrumentos para la investigación, ¿no? Entonces los temas que vamos a considerar aquí son, uno, pues las fases de construcción de un instrumento, que yo pienso que es más bien como reforzar algunas cosas que ustedes ya han aprendido en otras asignaturas. El tema 2, que tiene que ver con los criterios de calidad de un instrumento, entonces también vamos a simplemente reforzar algunos conceptos que yo asumo que ustedes de forma directa o indirecta ya los estudiaron en ciertas clases, que yo sé que los sílabos están tocando esos temas, ¿no? El concepto de validez, confiabilidad, índices de dificultad, índices de discriminación, el componente de adaptabilidad de los instrumentos a ciertas poblaciones, ¿no? Eso es algo que también vamos a conversar. Y el tema 3, que tiene que ver con los tipos de instrumentos, ¿no? Y como parte del tema 3, es que está eso que les comentaba yo sobre qué es un instrumento de desempeño, qué es un instrumento de autorrelato. Y también hay otros tipos, ¿no? Pero así la clasificación más básica y mínima está vinculada con esos dos tipos, ¿no? Pero eso es algo que vamos a estudiar en el tema 3 de la unidad 3. ¿Hasta aquí alguna consulta sobre las temáticas y sobre lo que hasta ahorita hemos conversado, ¿no? ¿Está todo claro? Vamos a ver cuántos estamos conectados. Bueno, en teoría, si no hay manitos levantadas, es que está todo claro. Vamos a avanzar por acá. El tema ya, pues, de burocracia formal de la clase, ¿no? Estamos comenzando esta clase hoy, jueves 21 de febrero, que es este color en amarillo que está aquí, en donde comienzan los amarillos, y lo finalizamos el sábado 21 de mayo. Entonces, son 5 semanas que están calendarizadas para el desarrollo de seminario de investigación 2, ¿verdad? Vean, son 5 semanas con diversidad de temas. Desde mi perspectiva, yo aquí voy a cuidar componentes más de calidad y no tanto de cantidad, ¿no? Entonces, es posible que lo que les pida como parte de sus temas de investigación no esté vinculado tanto con la cantidad de lo que me tienen que entregar, sino que con la calidad de lo que me tienen que entregar, ¿no? Pero ¿por qué les digo esto? Para que se organicen en sus agendas personales, laborales, familiares, etcétera, para cumplir con la entrega de los trabajos, ¿no? Yo hasta hoy estuve revisando también cuestiones de seminario 1, ¿no? Entonces, por algunas circunstancias que se presentaron, de plazos no cumplidos y eso, ¿no? Entonces, sí voy a incentivar para todos, el cumplimiento de las fechas de las entregas, ¿no? Claro que pueden haber circunstancias que de la vida misma surgen, ¿no? Ciertos imprevistos personales, laborales, eso estoy consciente que lo pueden haber, definitivamente, ¿no? Pero sí es importante que en cuanto surjan esos imprevistos, ustedes lo comenten y ustedes en su momento me escriban de forma bastante sustentada por qué no están entregando las tareas en tiempo y forma, ¿no? Ese componente de los tiempos y plazos es algo que no lo vamos a negociar tanto, ¿no? O sea, eso sí creo que lo vamos a colocar como los artículos pétreos, ¿vale? De cumplir con las fechas para la entrega de las tareas, ¿no? Insisto, que pueden haber imprevistos y si ustedes me los comentan, yo soy extremadamente flexible con eso, ¿no? Pero, pues sí coméntemelos en tiempo y forma, ¿no? Para que todos nos organicemos de forma bastante correcta con eso, ¿no? Y bueno, pues aquí dice el ver el calendario de actividades, que yo creo que es un espacio en donde se los voy a mostrar. Si me confirman, si están viendo el documento de Word, donde dice el calendario de actividades, seminario 2. Sí se ve. Listo, perfecto. Ok, entonces, bueno, pues aquí vamos a comenzar de la semana 1, ¿no? Porque la semana 0 es más hoy, pues lo que ustedes van a hacer de explorar el curso, ¿no?
En la semana 1, que es esta semana, como les digo, esta es la semana más light en el sentido de la entrega de tareas y de la dificultad de esas tareas, ¿no? O sea, porque son dos actividades de aprendizaje muy puntuales, individuales. O sea, todas estas actividades, por lo menos en la semana 1, son individuales, que tienen que ver, uno, con la reflexión que se tiene que hacer sobre la parte de la planificación y el proceso de investigación, que las indicaciones ustedes perfectamente la van a encontrar en la plataforma. La fecha máxima de esta actividad es el 23 de abril, o sea, si hoy es 21, estamos hablando que sería 22, el sábado, ¿no? El 23 de abril. Y una segunda actividad que también el nivel de complejidad no es así súper alto, es en lo que tiene que ver con la parte de la investigación en la vida cotidiana, que cuando estén leyendo ustedes las instrucciones van a ver que la tarea es que tienen que seleccionar un artículo de psicometría y tienen que identificar cuáles son las fases que se siguieron, ¿no? Eso está explícito en la parte de las rúbricas, ¿no? Eso es en la semana 1, ¿sí? El tema de la unidad 0, que tiene que ver con la planificación del estudio, ¿no? O sea, es como comenzar a calentar motores, ¿no? Entonces, son dos actividades que desde mi visión son bien tranquilas. En la semana 2, el tema principal va a ser el componente del muestreo, ¿no? Entonces, hay dos actividades de aprendizaje, ¿no? Uno son estudios de caso, que esto sí lo van a desarrollar en forma grupal, y en un ratito les voy a preguntar si se mantienen los grupos que en su momento habíamos hecho en seminario 1. Eso en un par de minutos se los pregunto de nuevo. Tenemos también un encuentro sincrónico, que sería el 28 de abril, que también se lo voy a comentar un poquito más abajo. Y una segunda actividad que tiene que ver con la definición de la población y muestra de su tema de investigación, ¿no? Que sería para entregar el 2 de mayo, ¿no? Eso es en la semana 2. La semana 3, bueno, aquí también tenemos un webinar, solo que esta parte que tiene que ver con los encuentros sincrónicos se los voy a presentar en forma más sintetizada, todo eso, ¿no? En la semana 3, el tema principal es en sí lo que tiene que ver con la parte de las variables y las hipótesis, ¿no? Entonces, hay dos actividades aquí importantes, ¿no? Uno es una actividad en donde ustedes tienen que definir las variables de su estudio y las hipótesis en caso que aplique. Ojo, no todas las tesis van a llevar hipótesis. Entonces, eso es algo que en su momento vamos a discutir, ¿no? Si en caso que aplique en su tema, en la naturaleza de su tema, tiene hipótesis, tienen que incluir hipótesis, ¿no? Lo que todos los temas sí van a tener son variables. Eso es un sí por sí, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que entregar el 9 de mayo. También vamos a tener un webinario en donde yo voy a dar pues una clase un poquito más tradicional, por así decirlo, en donde va a ser un tema que yo voy a brindar como tal, que tenga que ver con la parte de operacionalización de las variables. Si ustedes se fijan, este webinar está antes que la actividad, ¿no? El webinar está para el 6 de mayo y la entrega de la actividad está para el 9 de mayo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener esos webinarios un poquito antes de la entrega de las actividades como tal, ¿no? Y para la semana 4 y 5, pues las temáticas que vamos a ver es el componente de las técnicas y los instrumentos para la investigación cuantitativa, entendiendo que no solo existe la cuantitativa, pero que en el sílabo del curso está tocar cuantitativo. Y aquí está la actividad de aprendizaje que tiene que ver con la resolución de casos prácticos, que son unos casos que en su momento ustedes van a tener que desarrollar el 12 de mayo. Y este 5.3 es importantísimo, ¿no? Que tiene que ver con la presentación de los avances de su proyecto de investigación. Esto está calendarizado para que se desarrolle del 19 al 21 de mayo, ¿sí? Y hay ciertas cuestiones logísticas que vamos a cuadrar todavía, pero se esperaría que sea un espacio en donde ya estén sus asesores técnicos, o sea, esté el asesor técnico, esté yo como parte del docente del curso y que conversemos ya un poquito más ampliado sobre cada uno de sus temas, ¿no?
Entonces, esto es algo que en su momento les voy a dar yo todas las indicaciones sobre cómo lo vamos a hacer, sobre la parte más operativa de esto, ¿no? Y para que lo registren en sus agendas, estas son las fechas de los encuentros sincrónicos. Voy a disminuirlo acá para que le demos un vistazo general, ¿no? Entonces, vean, son 6 encuentros sincrónicos, ¿sí? Uno, que es lo que estamos haciendo hoy, que solo es como la presentación del curso. O sea, yo pienso que hoy, a más tardar a las 7, posiblemente estemos en sí como concluyendo, ¿no? Que tiene que ver con la presentación del curso y la metodología, ¿no? Y algo que vamos a hacer, que esto es súper importante, es que también vamos a llenar un formulario diagnóstico, o sea, porque pues lo que queremos, tanto la coordinación del posgrado como yo en mi condición de el docente del curso, es tener un mapeo de todos los temas de investigación para que se cuadre después un poco la asignación de los asesores, ¿verdad? Entonces, ese es un formulario que vamos a llenar, que es de llenado obligatorio. No cuenta puntos, pero sí todos lo tienen que completar, ¿no? El segundo encuentro que vamos a tener, que es un tipo webinario, en donde los temas van a ser el tema del error y el nivel de medición y el componente que tiene que ver en sí con el muestreo, es el jueves 28 de abril, de 5 a 8 de la noche, ¿no? Es posible que finalicemos antes, pero el tiempo que me gustaría que reserven es de 5 a 8, ¿no? Y este es un espacio para el componente de la retroalimentación de la unidad 1, ¿no? Siguiendo también sus comentarios sobre qué mejorar, en su momento 2 estudiantes colocaban, ¿no? O sea, que sí les gustaría que cada uno de los temas que estén en la plataforma, que sí tengamos un espacio en donde el docente los imparta de alguna forma, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, siempre y cuando ustedes lean las lecturas, valga la redundancia, que están en cada unidad, ¿no? O sea, no es que la explicación que yo voy a dar sustituye la lectura individual que todos tienen que hacer. O sea, son dos cosas que se tienen que complementar, ¿no? Entonces, en la planificación de este curso, yo sí dejé como espacios de retroalimentación por unidad, ¿no? El encuentro 2 para el caso está vinculado con la retroalimentación de la unidad 1, ¿no? El encuentro 3 es otro webinario también de retroalimentación sobre las tareas que van a hacer ustedes en la parte del muestreo, ¿no? Este está planificado para el jueves 5 de mayo, de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿no? El cuarto encuentro, que estaría vinculado con la retroalimentación de la unidad 2, es un webinario sobre el tema de las variables y el tema de las hipótesis, ¿no? Este es uno de los webinarios más importantes, ¿no? Porque si ustedes tienen claridad sobre su variable en el sentido conceptual y en el sentido operacional, la construcción de sus instrumentos puede ser mucho más fácil, ¿no? Si ustedes no tienen claridad sobre sus variables, entonces la construcción va a ser totalmente accidentada, ¿no? Esto es algo que vamos a tener el viernes 6 de mayo de 5 a 8 de la noche, ¿no? El quinto encuentro está vinculado con la retroalimentación de la unidad 3, ¿no? Entonces vamos a tener un tipo de asesorías generales y libres. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que tengan dudas sobre sus variables, sobre sus definiciones conceptuales operacionales, entonces el viernes 13 de mayo, pues la finalidad de ese encuentro es hablar sobre eso, ¿no? Sobre sus instrumentos y todo eso. Entonces, el tiempo que vamos a destinar de forma sincrónica para ello es de 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el sexto encuentro, que es el de las presentaciones por cada maestrante, como les estaba comentando, tentativamente está el jueves 19 de mayo, viernes 20 de mayo y sábado 21 de mayo. ¿Por qué les digo tentativamente? Porque si contamos con sus asesores técnicos, es posible que el sábado 21 de mayo si nos extendamos un poquito más, o sea, en sí que tengamos un grupo de 8 a 12 y que también tengamos un grupo por la tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque los horarios oficiales de la maestría son
jueves, viernes de 5 a 9 de la noche y los sábados de 8 a 5 de la tarde. ¿No? O sea, si estuviésemos en forma presencial, así sería el esquema de la maestría, ¿no? Entonces, es posible que aquí forme yo un cuarto grupo, ¿no? ¿Y por qué también pienso que eso pues puede ser importante? Pues para tener más tiempo en cada grupo, ¿no? O sea, en la clase del seminario 1, como ustedes recuerdan, como eran tantos ustedes y el tiempo que teníamos era bastante corto, entonces hicimos que sus presentaciones duraran 5 minutos como máximo, ¿no? Ustedes presentaban en 5 o 6 minutos, no recuerdo exactamente cuánto, y otros 5 o 6 minutos yo daba cierto feedback, ¿no? Y después en 1 o 2 minutos conversábamos, ¿no? Eso no es algo que yo me lo inventé para no conversar tanto sobre sus temas, no. Eso fue algo que fue una decisión metodológica para escuchar a 30 estudiantes, ¿no? Entonces, quizás en seminario 2 sí vamos a tener un tiempo un poquito más prolongado para conversar ya en forma per se sobre sus avances como tal, ¿no? Y pues como les comento, que es muy probable, pero bastante probable, que tengamos aquí a sus asesores técnicos, ¿no? Para que todos conversemos en la misma sintonía, por así decirlo, ¿no? Pero esto es algo que en su momento se les va a confirmar con mayor detalle, ¿no? ¿Algunas consultas sobre esto? Sobre las fechas de encuentros sincrónicos y este tipo de componentes. Si no hay consultas, asumo que todo está claro como el agua, que están aceptando todas las... Todo claro. Graciela tiene levantada la mano, doctor. Fíjese que no estoy viendo, pero vamos a ver. Pues le escucho, Graciela. Un gusto saludarle y le escucho. Igualmente, profe, espero que esté muy bien. Me da mucho gusto verlo de nuevo. Yo quería preguntarle, ¿quiénes van a ser los asesores? O si yo le puedo decir a usted que sea mi asesor, o cómo podemos coordinar eso. Fíjese que esa es una decisión realmente que se va a tomar posteriormente en función, uno, de cuando se estén viendo todos sus temas, ¿verdad? O sea, porque sí necesitamos nosotros tener esa base de datos, o sea, de los 30 estudiantes, cuáles son en sí los 30 temas de tesis, ¿no? Y pues se estila que la asignación de sus asesores sí es una decisión de coordinación de posgrado, ¿no? Entonces, ahí eso es algo que, si no es la próxima semana, en los próximos 15 días ya se estaría en sí como cuadrando, ¿no? Okay. Entonces ahí sí no le podría dar tanta información así súper específica sobre quién va a ser su asesor. Yo voy a ser, sí voy a ser asesor de 2 o 3 temas. O sea, sí, okay. Yo siendo el asesor. Pero esa sí va a ser una decisión que la voy a tomar en función de cuando esté viendo los 30 temas, ¿no? Porque también tienen que ser temas que yo me sienta cómodo dando asesoría desde el punto de vista técnico, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces ahí, eso es algo que en su momento se va a definir, no ahorita. Muchas gracias, profe. Listo. Y pues no sé si alguien más tiene la manita levantada. Julieta tenía la mano levantada también. Julieta. Gracias, Y disculpen realmente porque en sí en el celular, fíjense que no la estoy viendo. Yo estoy conectado con el audio en mi celular y estoy checando aquí el celular. Pero díganme, Julieta. Sí. Bueno, fíjese que yo, la verdad es que mi pregunta iba casi en la misma dirección que Graciela, porque como yo entendí al inicio en el seminario 1 que el asesor técnico era una persona, idealmente, ¿no?, que estaba relacionada con el tema de investigación, es decir, con el constructo directamente, y que el asesor metodológico pues venía siendo como una asesoría más de forma. Entonces, esa era mi pregunta. Cuando usted ya le contestó a Graciela, entonces ya me aclaró bastante, pues que sea una persona que se sienta cómoda pues asesorando el tema de que estamos trabajando. Exactamente, ¿no? Sí, es justo esto. O sea, pues yo voy a continuar siendo el docente de esta clase, ¿no? El docente de 30 estudiantes. Y tengo la responsabilidad de contestar dudas de 30 estudiantes, ¿sí? Estamos en sintonía con eso, ¿no?
Pero como parte que soy docente de la maestría, también voy a asumir 2 o 3 tesis en donde yo sea el asesor técnico como tal de la tesis, ¿no? Entonces ahí eso va a ser algo que se va a definir, pues como les digo, en función de las temáticas que ustedes presenten, ¿no? Sí tengan garantía que por lo menos sé que los nombres que están cotando para asesores técnicos son personas que en términos coloquiales se lo puede decir así, que le entienden al trámite de tesis en psicometría y de evaluación, ¿no? O sea, son algunos profesionales que ya pasaron por esta maestría, que están vinculadas con algunas temáticas, entonces sí se está vinculando que sean asesores de alta calidad, ¿no? Y siempre con eso, son asesores, ¿verdad? O sea, es para contestar algunas dudas, para guiar, pero sin incentivo el componente de ser autodidacta también, ¿no? Eso es importantísimo. Listo. ¿Alguna consulta Doctor, adicional? doctor, Dulce, ¿verdad? sí, feliz noche, Ok. doctor. Quiero hacerle una consulta fuera ya de lo que es a las asesorías y a la clase. Quisiera saber en qué biblioteca o la misma UNA lo tiene, un libro de psicometría que abarque todo esto, ¿verdad? No es lo mismo a veces la virtualidad, leer virtual y estar imprimiendo que tener un libro. Y también en base a lo que es investigación, pero para el área de la psicometría, es igual. Entonces serían 2 libros, uno teórico. O sea, literatura, me está pidiendo. Literatura, sí, libros para poder comprar que hayan aquí en existencia, aquí en Honduras, y poder hacer esa compra de esos 2 libros referente a psicometría y el otro que vaya enmarcado a lo que es la investigación en la psicometría. Como esto que usted muestra, el tipo de muestreo, que salga directamente para el área nuestra. Esa es una buena pregunta, fíjese. Y vea, pues mi respuesta no es tan sencilla, Dulce. En la universidad, si usted me pregunta libros en físico, yo soy totalmente honesto y le digo que desconozco. O sea, porque desde los últimos 6, 7 años yo siempre he trabajado con material virtual, ¿no? Para bien o para mal y con todo lo que eso involucra. Porque sé que el tener la sensación de un libro y checar las páginas también puede ser súper importante, ¿no? Yo lo que podría hacer, que eso es algo que con todo gusto lo puedo hacer, es compartirles algunas referencias de libros virtuales sobre cuestiones de psicometría, sobre cuestiones de investigación y como tal, ¿no? Ya parte de las referencias que están en el curso, en Seminario 2, ya tienen eso. Hay como 7 referencias, 7 lecturas que les coloqué ahí sobre el tema del muestreo, ¿no? Que no sé si lo pueden en sí visualizar ahorita. Yo creo que no lo van a poder visualizar porque eso es en la semana 2. Pero sí lo voy a checar eso. Entonces, yo sí les puedo compartir esas referencias de psicometría, de cuestiones de investigación. El desafío que tenemos es que en español casi no se genera información sobre psicometría y sobre investigación aplicada a la psicometría. Entonces, el 95% de las referencias que les voy a compartir van a ser en inglés. Eso sí es algo importante, ¿no? Pues de hecho, pues también para comentarles que todas las referencias de este curso que están como lecturas extra son en inglés. ¿Por qué son en inglés, verdad? En sí no es que fue un deseo en sí de forma antojadiza de mi parte, ¿no? Solo que estos temas donde se produce contenido son en países angloparlantes. Entonces, sí podemos encontrar alguna literatura de psicometría en español, pero el nivel de calidad y el nivel de actualización, sobre todo, que se puede encontrar en inglés es mucho mayor. Yo tengo pues varios insumos que les puedo compartir sobre libros, sobre manuales, de cosas de psicometría, en cosas de investigación, pero que están en inglés, ¿no? Quizás un libro que ya se lo sugiero a todos como lectura obligatoria, que también hay una versión en español, yo creo que se las compartí en Seminario 1, es un libro que se llama Standards, es un libro que genera la APA. Ese libro, pues algunos psicómetras dicen que es la Biblia
en función de conceptos básicos de psicometría y de cómo conducir algunas cuestiones que tengan que ver con la investigación en psicometría, ¿no? Estoy seguro que ese libro está en español, ¿no? Entonces, también se los voy a colocar en esa carpeta que les digo, todos esos insumos extra, ¿no? Pero así que usted me diga dónde comprar en la librería universitaria de Ciudad Universitaria aquí en Tegucigalpa, desconozco, para hacerlo completamente. Y tengo la intuición que no voy a encontrar tanto material también. He andado en librerías acá en San Pedro y realmente no hay. Sí. Entonces, Y sí, esa es una deuda pendiente, lo que le digo. Por esas razones. Una, porque no hay tanto material en español. Y otra, porque pues la psicometría es un área súper específica, ¿no? Entonces, inclusive hacer investigaciones en psicometría, hay ciertas cosas que son como lineamientos generales de investigación que se aplican para todos los estudios, ¿no? Pero también hay ciertas características en estudios psicométricos que son bien puntuales. Entonces, sí, lo más probable que no encuentre en librerías hondureñas. Entonces, pero sí me quedo con el compromiso, como le digo, de compartirles a todos ese tipo de insumos, que no son insumos que los van a discutir así tan directamente conmigo, pero para que ustedes creen su biblioteca, ¿no? Que yo asumo que todo el mundo ahí tiene su biblioteca virtual de las lecturas, de sus clases y eso, ¿no? Entonces, aquí lo voy a anotar para que no me olvide. ¿no? Y que puede ser nuestro diario vivir después de optar al título, doctor. Exactamente, sí, sí, exactamente, ¿no? Es justo eso lo que estaba diciendo. Sí, Dulce, entonces yo se los comparto. Gracias. ¿Alguna consulta más? Y si me hablan de un solo, porque realmente por alguna razón no estoy viendo aquí manitos. Bien, entonces, si no hay más por esta parte, pues ustedes van a ver que aquí hay como dos notas que coloqué yo en pequeño. Uno, que considerando que todo proceso de planificación es flexible y se adapta a las demandas y requerimientos de la misma clase, los cambios son posibles y se informarán con la debida y oportuna antelación, ¿no? Especialmente lo que les comentaba aquí sobre este posible cambio de tener un cuarto grupo, o sea, de subdividir, si ustedes son 30, de subdividir en 7, 8 cada grupo, ¿no? Y otro, se refuerza la lectura obligatoria de los materiales del curso, ¿no? Y el componente de trabajo independiente e individual. Esto deberá ser reflejado en sus participaciones, contribuciones y dudas que planteen a lo largo de los encuentros sincrónicos. Entonces, pues hay que leer, estimados. Ahí sí no hay fórmula mágica, ahí no hay tanta didáctica, es descargar los documentos, imprimir, leer, estar consultando, o sea, por lo menos esa parte de lectura individual, sí es algo que cada uno tiene que asumir el compromiso, ¿no? Ahí sí incentivo eso. Bien, yo creo que lo que vamos a hacer ahorita, para también aprovechar, es que les voy a compartir el formulario que me gustaría que todos llenen de sus temas de investigación, ¿no? Como no están todos conectados, este formulario también lo voy a en sí publicar en la plataforma, ¿no? Pero los 20 y tantos que están acá, 26 por ahí que están conectados, entonces sí les voy a pedir que nos tomemos unos 5 minutos, es un formulario súper corto realmente, para completar este formulario que justo ahorita se lo voy a pegar ahí. Todos tienen acceso al chat de Teams, ¿no? Y asumo que todos tienen acceso al chat de Teams. No. ¿No? O sea, ¿Por qué no? No todo. No, profe, no es así. Está desactivado. Mándelo a alguno de nosotros y lo reproducimos en el chat del grupo que tenemos. Sí. Algunos tenemos problemas en accesar al chat, otros no sabemos por qué. Bueno, lo compartí por Teams y pues rapidito ahorita también lo voy a... Entonces, uno que tenga acceso a Teams, alguna alma caritativa, exactamente. Alguna alma caritativa que les copie. Yo esto también lo voy a compartir en la plataforma, ¿no? Pero por rapidez, pues alguien que lo comparta por un medio más informal. Yo, Enoch y Javier y Julio. Muchas gracias. Excelente. Entonces,
pues tomémonos unos 5 minutos para que me ayuden a completar ese formulario. Y estoy yo, entonces pues solo voy a apagar el micrófono un par de minutos. Al momento de escribir el tema, el favor que les voy a pedir es que lo escriban pues lo más completo posible, ¿no? Así como en su momento lo definimos, que era el constructo, el componente psicométrico, en quiénes, no tan genérico, o sea, que escríbanlo muy completo.
Ok, hasta ahorita tengo 15 respuestas. Entonces voy a esperar por lo menos que los que están aquí conectados que lo puedan llenar. Tengo las respuestas de Katy, Heidi, Julio, Oscar, Ubelia, Marta, Dulce, Javier, Gilma, Enoch, Graciela, Denia, Henry, Erinson, Julieta, Angélica. Bien, para que continuemos, yo creo entonces que eh, eh, esto siempre lo voy a colocar en plataforma, como le digo, para que inclusive los que no se conectaron acá sepan que lo tienen que llenar. Y ahí voy a colocar eso como importante. Y los que todavía no lo han enviado, porque tengo 20 respuestas, las últimas que entraron fueron las de Amilcar, Lucy y Sandy. Vamos a continuar por acá para poder también Doctor, aprovechar el tiempo. hola, Dígame, yo ya envié la mía. No sé si le su parece. nombre, Evelyn, vamos a Evelyn ver. o descargar, sí. Evelyn Sí, o Evelyn, descargar. sí, Sí, ok, chévere. sí, ya está. Ok. Confirmadísimo también. Bien, entonces, por tiempo y para no consumirles tanto por la jornada de hoy, entonces aquí voy a avanzar con algunos elementos, ¿no? Si voy a incentivar a que lo terminen de llenar el resto. Ok, bueno, entonces, pues algunos componentes burocráticos también de comunicación entre nosotros. Esto también en su momento ya se los había comentado yo en la clase de seminario 1, pero siempre es importante que lo reforcemos, ¿verdad? En estas clases de seminario, o sea, el foco aquí es que estamos aprendiendo a investigar o sobre investigación por medio de investigando, ¿no? Entonces, pues la técnica didáctica que vamos a usar en todo el curso es el aprendizaje basado en investigación, o sea que todos los conceptos que estemos estudiando ustedes también puedan pues replicarlos en sus propios temas, ¿no? Seminarios de presentación de artículos científicos, que esto está más vinculado a lo que ustedes van a hacer como parte de la segunda tarea en la semana 0, por ejemplo. Tutorías y cierto componente de acompañamiento tanto grupal como individual y siempre incentivo, así de forma súper significativa, el aprendizaje autorregulado, ¿no? O sea, es algo que todos tienen que tener, ¿sí? Pues, ¿cuáles son los medios de comunicación? Uno, el foro de consultas académicas, especialmente para aquellas dudas que tengan utilidad para todos, ¿no? En donde mi respuesta pueda causar un beneficio para los 30 que son ustedes. Teams en los encuentros sincrónicos. En esta clase, si ustedes se fijan, vamos a tener más encuentros sincrónicos que en seminarios 1. Y aunque en los encuentros, en el único encuentro en donde ustedes van a hacer una presentación oficial de su tema, es en los encuentros de mayo, ¿no? Del 19 al 21 de mayo. Pero sí voy a incentivar, a motivar que participemos de estos encuentros sincrónicos, ¿no? Porque hay muchas dudas que las consultan por email o las consultan por la plataforma, pero que las conversamos aquí.
Entonces, esto es súper importante y sumado a lo que yo siempre pienso, que uno también aprende escuchando experiencias y escuchando participaciones de sus compañeros, ¿no? Ya sea con consultas de sus compañeros o, o cuando alguien coloca como ciertos ejemplos de su propia tesis, yo creo que también es un fuerte componente de aprendizaje, ¿no? El correo electrónico institucional, que eso es un medio también oficial para comunicarse, ¿no? marcio.castillo@unap.edu.hn. Y esto es muy importante. El tiempo de respuesta que yo tengo para poder contestarles a ustedes es 48 horas máximo, contando días hábiles, ¿no? O sea que si me escriben un sábado a las 10 de la noche, posiblemente no les vaya a contestar un domingo a las 10 de la mañana, ¿no? O sea, eso se los comento para que cuando tengan dudas sobre tareas, no dejen las dudas en el último momento, ¿no? Porque si la tarea la tienen que entregar un viernes y me consultan un jueves en la noche, entonces yo tampoco es que paso a todo momento en la plataforma virtual. Yo entro todos los días, sí, pero en ciertos horarios, en función de mis, en función de mis otras responsabilidades también, ¿no? Entonces, para que las consultas ustedes las hagan con suficiente antelación, ¿no? De forma particular, que eso es algo, es un gusto más personal de mi, sí, de mi parte, cuando estén haciendo consultas individuales, yo sugiero, ojo, es una sugerencia, tampoco es obligatorio, ¿no? Que las hagan por correo electrónico y no por el chat individual de la plataforma. Esto es algo de Marcio, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que a veces entre correo, entre foro de consultas académicas, entre la mensajería de la plataforma, como que se dispersa un poquito, ¿no? Si ustedes escriben a mi correo y lo escriben correcto a mi correo, tengan garantía que les voy a contestar. Así, tengan garantía absoluta que van a tener una respuesta en el plazo que tengo yo para poder dar una respuesta, ¿no? Entonces ahí sí voy a incentivar el uso del correo, por ejemplo, pues para las consultas individuales que ustedes tengan. Y si son consultas pues más genéricas, como les digo, eh, pues que la respuesta puede ser útil para todos, entonces sí, el foro de consultas académicas, ¿no? Y ya casi para finalizar, el tema de la distribución de los puntos, ¿verdad? Aquí, vamos a ver, esto también está en la plataforma, pero lo voy en sí a reforzar, ¿no? Si ustedes se fijan, en esta clase pues no hay tantas actividades como posiblemente ustedes tengan en otras, o como tuvimos inclusive en Seminario 1, que yo creo que en Seminario 1 habían como más actividades que realizar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a evaluar acá? Entonces, para que todos estemos ahí en la misma página también, ¿no? Uno, sus actividades de aprendizaje, ¿no? El componente de la reflexión que van a hacer sobre el proceso de planificación y el proceso de investigación, que eso es algo que tienen que entregar el 23, si no me equivoco, o sea, dentro de 2 días. Eso tiene un puntaje de 5 puntos. Una segunda tarea, que si no me equivoco está para comienzo de la próxima semana, en donde tienen que identificar las diferentes fases o etapas de un artículo de investigación. 5 puntos, también están las instrucciones en la plataforma, ¿no? Casos de estudio, que esto está vinculado para el tema de la unidad 1, ¿no? Para lo que tiene que ver con el muestreo, 10 puntos. Cuando definan su población y su muestra de tesis, que es un ejercicio que vamos a hacer, 15 puntos. Cuando definan en la unidad 2 el tema de las variables y las hipótesis, en caso que apliquen, de su proyecto de investigación, 15 puntos. En la tercera unidad, pues algo que vamos a hacer es un conjunto de ejercicios prácticos que el desarrollo de esta actividad va a ser en forma grupal de 10 puntos, y el componente más fuerte es la presentación de avances de su proyecto de investigación, ¿no? Que es la tarea final que vamos a desarrollar, ¿no? Que el peso que tiene es de 40 puntos, ¿no? Esto hace un total de 100%, ¿no? Para cada una de estas actividades, en su momento voy a proporcionar yo, o están de hecho, como ciertas instrucciones, como ciertas rúbricas. Estoy abierto también a contestar cualquier aspecto que no esté tan claro, que también hay cosas que es importante que las consulten, ¿verdad?
Y pues para cada una de ellas voy a dar como los lineamientos súper específicos, ¿no? Para que todos estemos claros sobre lo que tienen que hacer, ¿no? Y pues aquí estaba colocando yo, ¿no? Completar el formulario en forma diagnóstica, que es lo que están llenando, que es de carácter obligatorio. Y esto se lo voy a compartir en plataforma. Les quiero enviar también un correo para todos, porque si no lo completan, sí como que nos va a hacer falta una información para cuando en la coordinación estén asignando los asesores, ¿no? Entonces ahí, el no completarlo también pues, puede tener una implicación en cuanto a puntos, ¿no? Entonces ahí sí voy a sugerir que todos lo completen. Inclusive para los que no están conectados hoy, que asumo que van a ver este video, ¿no? Entonces, para que lo puedan llenar por ahí. Y, si no me equivoco, es eso, ¿no? Ok, bueno, entonces, esas fueron como las generalidades de este curso. Como les comento, es un curso que seguimos en ese proceso de construir, desconstruir temas de tesis. Espero que más construir que desconstruir, pero también pueden haber uno o dos casos en donde pues hay que hacer un overhaul ahí completo sobre lo que se está presentando. Y eso sería, ¿no? ¿Alguna consulta en general ya? Solo para que demos un vistazo acá, así súper rápido también, de la plataforma, ¿no? Pues esta plataforma, bueno, ya esta es su 10ª clase, entonces ya ustedes ya conocen bastante bien el manejo sí, de ella, ¿no? Tampoco es algo que les voy a explicar yo desde cero, pero solo para que den un vistazo aquí, ¿no? Está el curso, están estas viñetitas que si no me equivoco ahorita la única que tienen es la de bienvenida y la unidad 0, ¿no? La 1, 2, 3 no están habilitadas todavía. En su momento se va a habilitar, ¿no? Cuando estemos en esas semanas, y inclusive la unidad 1 en el cortísimo plazo la vamos a habilitar, porque ya también hay unas tareas que tienen que estar entregando, ¿no? Está la bienvenida, están algunas generalidades del curso, que es lo que estábamos conversando aquí básicamente, ¿no? El tema de los créditos, metodología, la evaluación, calendario, que es literalmente lo que estábamos hablando acá. No hay nada, en sí no hay nada diferente. En la unidad 0, que es el punto de partida, como le comento, hay dos actividades, ¿verdad? 0. Hay dos actividades de acá. Está esa que dice, pues la tarea sobre la reflexión del proceso de planificación y de investigación, y la tarea de la investigación en la vida cotidiana. Para cada una de las actividades están las instrucciones y está la rúbrica, ¿no? Una de las consultas que yo siempre recibo es, ¿puedo consultar otras fuentes? Y mi respuesta siempre va a ser sí. Y un sí subrayado y en mayúscula, ¿no? O sea, estos son los insumos importantes que tienen que leer, definitivamente, ¿no? Pero si ustedes consideran que necesitan consultar otra fuente o consultar otro elemento para hacer su tarea, yo jamás voy a descontar un punto por tareas que tengan cosas de más. ¿Me entienden? Entonces ahí sigan las instrucciones precisas, pero si necesitan consultar otras fuentes, quizás no para estas dos iniciales, pero para cuando estemos viendo sobre cosas de muestreo y cosas así, es posiblemente que sí. Entonces, sí los incentivo, ¿no? Porque, pues también es bastante agradable el tener estudiantes con posturas bastante proactivas, ¿no? De estar buscando informaciones y cosas que complementen lo que estamos estudiando, ¿no? Y lo que me estaba comentando Dulce en su momento, entonces aquí en la parte de bienvenida, también les voy a colocar una carpetita con todos esos insumos que yo tengo, pues libros inclusive completos, que les pueden servir a ustedes de consulta y que formen parte también de su biblioteca, ¿no? De su biblioteca virtual, o si lo desean en su momento también imprimir. Y eso, yo creo que aquí, pues básicamente eso, ¿no? Es el que ustedes exploren lo que está disponible hasta ahorita, porque se están subiendo algunas cosas y estamos actualizando también algunas cosas, pero para que ya puedan checar lo que está disponible, ¿no?
Y eso sería, estimados. Entonces, estamos comenzando un nuevo curso. Ya ustedes posiblemente también se encuentren conmigo en seminario 3. Entonces, pues también ahí vamos a tener un proceso segmentado de aprendizaje, ¿no? O sea, lo que hicimos en seminario 1, lo que vamos a hacer en seminario 2, el aprendizaje que ustedes van a tener entre seminario 2 a 3, que también es un aprendizaje súper valioso de otras clases, para que, pues la finalidad aquí es una finalidad genuina, tanto de la coordinación del posgrado como de mi función como docente, es que ustedes se gradúen, es que ustedes tengan una buena eficiencia terminal, ¿no? Con buenos trabajos también, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a, pues a incentivar en estas clases que tengan que ver con seminarios. Consultas, comentarios, quejas, este es el espacio. Pues nos queda agradecerle, doctor, por lo estructurado que se presenta el curso y con estas directrices así tan claras, pues entonces nosotros esperemos estar trabajando de la mejor manera posible, ¿no? Y va a recibir de parte de nosotros pues nuestro mejor esfuerzo. Perfecto, Julieta. Y pues una consultita antes que se me olvide, porque yo pienso que esto es mejor hacerlo sincrónico. Yo aquí tengo una lista, que esta es una lista de seminario 1, pero sí quiero corroborar si estos grupos se mantienen. Entonces tengo el grupo 1, que está conformado por Dulce, Rafael, Graciela, Lucy, Minor y Ada. ¿Se mantiene, sí o no? Estamos todos. Ok, entonces yo creo que lo vamos a mantener. Si no hay una negativa, entonces yo asumo que se mantiene. Grupo 2, Angélica, Evelyn, Elizabeth, Javier y Julieta. ¿Están todos? Perfecto, estamos todos unidos en el mismo grupo. Ah, perfecto. El grupo 3, Erinson, Julio, Katy, Marta y Sandy. ¿Están todos? El grupo está todavía. Ah, bueno, entonces también. El 4, conformado por Amilcar, Denia, Gilma, Heidi y Ubelia. Sí, ¿Están todos? estamos. Sí. Cheque. El 5, Ángela, Cheryl, Doris, Enoch, Henry y Marta. Estamos, ahí estamos. Bien. Y el último, Elsa, Isis, Mirtia y Oscar, ¿no? Que pues asumo que también están. Solo quería corroborar eso, ¿no? Si no me equivoco, solo hay una o dos actividades que van a hacer en grupo. Yo, en la brevedad posible, o sea, en estos días, eso lo vamos a actualizar, ¿no? Para que todos sepan. Y también vamos a colocar la opción de cuáles son en grupo, ¿no? Para que sea también un poco más fácil hacer el envío y la calificación de mi parte, ¿no? Entonces, bien, esto era algo que quería corroborar. Si no hay consultas, estimados, entonces nos quedaríamos por acá. De nuevo, un gusto estar. Bueno, Dígame. buenas noches, doctor, mucho gusto. Una consulta. ¿Cuánto es el máximo de personas que pueden estar en el grupo? ¿O quedaría tal cual? Disculpe. El número total de integrantes por grupo. ¿O Pues quedaría vea, tal cual? vamos a ver. Considerando que ustedes son 31 o 30, ya me confundí un poco. Pues el mínimo es 4 y el máximo 6. Ahí ese es el límite, 6. 6 el límite. Más de 6 ya generaría un desequilibrio en los otros grupos. Y como les digo, o sea, en esta clase, las tareas en grupo, yo creo que es una realmente la tarea en grupo. Es una o dos que lo voy a checar en las opciones, ¿no? Pero son tareas muy puntuales. O sea, el foco aquí, sí voy a incentivar es que todo eso que ustedes han desarrollado, han aprendido en estos meses, en este año, porque ya ha pasado casi un año, ¿no? O un poquito más de un año, no sé cuánto tiempo llevan, pues que lo puedan aplicar en sus proyectos individuales. Entonces, yo no me estresaría por las tareas de grupo, o sea, yo me estresaría más por las tareas individuales que inclusive en términos de puntos, que lamentablemente en posgrados pues seguimos con ese enfoque de que los puntos son importantes, ¿no? Entonces, en donde está la importancia de los puntos, así, con más peso, es en las tareas individuales.
Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Era por otra situación, no por... En sí entendemos, bueno, según lo que nos ha explicado, ¿verdad? Todo lo que representa. Muchas gracias. Cheque. Lucy, ¿verdad? Vamos a ver, sí. Correcto, correcto. Listo, Lucy. Bueno, entonces, ¿alguna consulta adicional? Un favor, estimados, que no sé si depende de forma tan directa de ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy viendo de que, pues, algunos de ustedes tienen el nombre en el grupo, pero también hay otros que es un nombre distinto, ¿no? Por ejemplo, Reyes Puerto. ¿Su nombre cuál es, si me lo recuerda? Erinson Reyes. Erinson. Pues no hay posibilidad de que, pues, de ver su nombre completo, Erinson. ¿A dónde, Lick? No le entiendo. Si usted se fija en la parte del nombre que usted tiene como usuario, entonces lo que me aparece a mí es Reyes Puerto. Que eso en sí no es problema, pero sí cuando estoy hablando como para que yo tenga como la noción inmediata de quién me está hablando, ¿no? Esto es un detalle que yo creo que tiene que ver con el acceso que usted usó para Teams, ¿verdad? No es ningún problema, o sea, tampoco es que está mal, no, solo si podemos acceder con el nombre completo, perfecto. Dígame. No, voy a corregirlo. No, le decía que entonces si no está mal, así lo dejo. Pero voy a ver dónde es, No, porque es no me quiero fijar en eso. Es una sugerencia, ¿no? O sea, ok, listo, Lick, yo lo el hago. ver el nombre. Gracias. Es como cuando uno está en los congresos que le colocan aquí el nombre literalmente, ¿no? Entonces lo que le colocan es el primer nombre y quizás el primer apellido. Entonces, solo por ese detalle. Bien, entonces, si no hay más, espero que estén bien. Estamos en comunicación ya, pues, permanente, ¿no? Para cualquier consulta y nos encontraríamos en el siguiente encuentro sincrónico, ¿no? Cualquier información que surja en el camino que yo estime conveniente compartírselas, yo se las informo, ¿no? O sea, siempre pueden haber cosas que pueden surgir por ahí. Profesor, una pregunta respecto a la tarea 2 de la unidad 0, la investigación en la vida cotidiana. Usted pide que hagamos un cuadro de doble entrada. Podríamos hacer prácticamente, tomando ejemplo a la primera actividad, ¿verdad? Que ahí es bien claro, nos pide que a la derecha coloquemos, creo que es la opinión, y a la izquierda lo que sacamos del artículo. Pero sí. Como la interfaz del cuadro lo podemos hacer de acuerdo al que usted envió ya, por ejemplo, podríamos utilizar algo similar. Totalmente, sí, sí. Okay. Y en la tarea 2 es un cuadro sencillo realmente, o sea, en la primera columna es el nombre de la etapa o fase, y en la segunda columna lo que el artículo que ustedes identifiquen está diciendo sobre esa etapa o fase, ¿no? Pero sí, el layout sí puede ser igual, ¿no? Tanto de la tarea 1 como de la tarea 2, sin ningún problema. Bueno, entonces, si no hay más consultas, antes de despedirme, porque ya hace como 10 minutos me estoy despidiendo. Entonces, muchas gracias, doctor. Feliz noche, doctor. Bueno, listo. Que estén bien y un buen descanso para todos.